Luego del discurso, el Papa Paulo VI fue al Salón de Meditación de la ONU. Un boletín cuidadosamente publicado, que supuestamente trataba sobre el significado y el propósito del salón, fue producido por Lucis Press, que publica materiales impresos para las Naciones Unidas. El hecho de que Lucis Trust es la casa publicadora que imprime y disemina el material de Naciones Unidas, es una devastadora formulación de cargos de la nueva era y la naturaleza satánica de esta organización. Lucis Trust fue establecida en 1922, como Lucifer Trust por Alice Bailey, para que fuera la compañía publicadora que diseminaría los libros de Bailey y Blavatsky. En 1923, Bailey cambió el nombre a Lucis Trust, sin duda porque Lucifer Trust revelaba en forma demasiado clara la verdadera naturaleza del movimiento de la nueva era. Constance Cumbey, The Hidden Dangers of the Rainbow, Los peligros ocultos del arco iris, p. 49. Un rápido viaje a cualquier librería de la nueva era revelará que muchos de los libros incondicionales de la nueva era, especialmente todos los libros de Bailey, son publicados por Lucis Trust. Ahora regresemos a la historia de la visita del Papa Paulo VI a las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965. Este salón de meditación era un centro de los Illuminati, dedicado al culto del ojo que todo lo ve, que bajo un sistema de alegorías y secretos velados. Estaba dedicado al servicio de los cultos paganos, y la obliteración del cristianismo en favor de las creencias humanistas. p. 68-69. Este ritual ocultista de iniciación por el Papa Paulo VI en el Salón de Meditación de las Naciones Unidas, representó la etapa inicial de un esquema, el cumplimiento del cual sería la erección del Templo del Entendimiento, en 50 acres del Potomac en Washington, después de Cristo. El propósito subyacente del templo fue revelado de lleno por su ojo que todo lo ve, que representaba las 6 fes del mundo: budismo, hinduismo, islam, judaísmo, confucianismo y cristianismo. Esta abdicación significa que el Papa ya no se considera el vicario de Jesucristo sobre la tierra. p. 70-71. El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la religión del nuevo orden mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del mundo, lo que significa el toque de difuntos para la separación del cristianismo verdadero. Recuerde las palabras de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Esta dramática declaración significa que ninguna de las otras religiones individualmente ni la religión del nuevo orden mundial pueden proveer el camino al Padre en el cielo. Al infiltrar y tomar control del papado católico romano, Satanás habrá obtenido una enorme victoria, y estará preparado el escenario para el desarrollo de los sucesos predichos en el libro del Apocalipsis. Ahora considere el próximo paso que dio el Papa Paulo VI, como lo registra Compton. Hizo también uso de un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Este era una cruz torcida o partida, en la que se exhibía una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, de la cual los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían hecho uso, para representar el término bíblico marca de la bestia. Aún así, no solo Paulo VI, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y lo alzaron para que fuera reverenciado por las multitudes, que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. p. 72. En la página 56, Compton retrata al Papa Juan Pablo II, sosteniendo esta cruz torcida o partida. Qué chocante que un papa católico pueda utilizar o utilice un objeto que se sabe es satánico, que representa al anticristo, y hacer que los fieles en la multitud se inclinen ante él y lo reverencien. Esto nos recuerda la profecía de Apocalipsis 13:12, de que el falso profeta hará que las gentes de la tierra deifiquen adoren al anticristo. Pero la peor revelación de Compton aún está por venir. El Papa Paulo luego se presentó en el Yankee Stadium llevando el ephod, la antigua vestidura que usó Caifás.
quien pidió la crucifixión de Cristo, y vid. Pocos días después del regreso de Paulo a Roma, el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, declaraba que el marxismo es necesario para hacer realidad el reino de Dios en la época actual, mientras que el Papa Paulo dejó saber que Roma estaba lista para considerar de nuevo las sociedades secretas P72. Una mañana del verano de 1976, unos jóvenes seminaristas católicos se sintieron sumamente alarmados por una revelación en un diario llamado El Borghese. Porque el periódico contenía una lista detallada de clérigos, algunos de los cuales ocupaban algunos de los cargos más elevados, que se decía eran miembros de sociedades secretas. Fueron noticias sorprendentes, porque los estudiantes estaban familiarizados con la Ley Canónica 2335, que expresamente declara que un católico que se uniera a una sociedad de ese tipo sería excomulgado. Mientras que la Ley Canónica 2336 estaba relacionada con las medidas disciplinarias a ser aplicadas contra cualquier clérigo que se uniera a una sociedad secreta. Michael Howard, autor de la nueva era de Geoccult Conspiracy, habla de esta misma lista, pero va más allá para revelar que la mayoría de estos jerarcas católicos eran miembros de logias masónicas P152. Howard declaró que algunos de estos altos jerarcas del Vaticano eran el secretario privado del Papa Paulo VI, el director general de Radio Vaticano, el arzobispo de Florencia, el prelado de Milán, el director asistente del periódico del Vaticano, 7 obispos italianos, el abad de la Orden de San Benedicto P152. Estos estudiantes quedaron horrorizados con esta revelación, porque se habían emitido repetidas bulas papales contra las sociedades secretas, comenzando con el Papa Clemente XII, 1738, y terminando con el Papa Pío XI, que murió en 1939. Este artículo fue negado en forma muy vociferante por un escritor católico, M. Jacques Blanquart, en la publicación La Aurora, quien declaró que ningún prelado había estado afiliado a una sociedad secreta desde 1830. Sin embargo, investigadores determinados, algunos de los que fingieron ser miembros del gobierno, lograron acceso al registro italiano de sociedades secretas, y recopilaron una lista de cardenales, arzobispos y obispos que eran miembros de sociedades secretas. Esta lista incluyó a 125 prelados. Compton luego hace una lista de estos nombres en las páginas 78-84. El escenario estaba ahora preparado para la plena aprobación papal de la membresía en las sociedades secretas. El 27 de noviembre de 1983, el Papa Juan Pablo II emitió la bula papal que legalizó la membresía en las sociedades secretas para los católicos. Ahora podemos entender cómo es que este Papa Juan Pablo II puede exhibir tan descaradamente la cruz torcida o partida, ocultista. Ahora podemos entender cómo el Papa Juan Pablo puede buscar con entusiasmo la dominación del nuevo orden mundial, como lo afirma Malachi Martín en su libro, De Christotis Blood, las llaves para esta sangre. Martín es un sacerdote jesuita retirado, que enseñó en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. Finalmente, luego de más de 200 años, la sociedad secreta de los maestros del Illuminati, los originadores del concepto del nuevo orden mundial, han alcanzado uno de sus principales objetivos: infiltrar a su propio iluminista como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Este suceso ocurrió, como ya hemos declarado, a principios de los 1960, cuando el Papa Paulo VI llegó al poder. Este período de tiempo también encaja con el período general de degradación espiritual y apostasía que hemos destacado en programas anteriores y en nuestro seminario. Es interesante que el autor cristiano Bill Cooper, en su libro Behold a Pale Horse hay un caballo blanco, declara, en 1952, se formó una alianza, que unía por primera vez en la historia las familias negras, la nobleza europea, que históricamente han practicado el espiritismo ocultista.
los Illuminati, el Vaticano, y los masones, que ahora trabajan juntos para traer el nuevo orden mundial P80. Michael Ward añade la nota al calce final a todo este tema, al concluir su capítulo sobre la implicación del Vaticano en la corriente hacia el nuevo orden mundial. Recuerde, Howard no critica al Vaticano. En su lugar, es un escritor de la nueva era que muestra entusiasmo respecto a estos sucesos. Howard declara, en las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa participó en una oración multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el pontífice compartía alegremente una plataforma con un lama tibetano, un swami hindú, un médico brujo indígena norteamericano, un rabino judío y un sumo sacerdote maorí. La unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente antigua es la filosofía central de las sociedades secretas. En este punto, recuerde las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. La corriente hacia el nuevo orden mundial ha visto ocurrir su progreso más significativo bajo el liderazgo de hombres que exteriormente parecían sumamente conservadores y tradicionalistas. No se deje engañar. Finalmente, en un seminario en Boston, en agosto de 1990, el director en Nueva Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa católico viajara a Jerusalén en el momento preciso de la historia para acordar una conferencia religiosa mundial especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia, el Papa anunciaría que desde este momento en adelante, todas las religiones del mundo serían una. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente, con el liderazgo del Papa. Pero, ¿por qué debemos sorprendernos de que Adam Weishaupt fuera un sacerdote jesuita católico? Así, vemos a la Iglesia Católica presente en el inicio de esta conspiración para el nuevo orden mundial, y en el final. No se deje engañar.